ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. Empezaremos definiendo qué es un ecosistema terrestre. Estos tienen lugar en el suelo firme, en el aire y los accidentes geográficos como en las montañas, en donde cohabitan animales terrestres, voladores y subterráneos. Estos se encuentran alterados por actividad humana, como la tala, expansión urbana, acumulación de residuos. El objetivo de la ODS 15 es promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. ¿Pero por qué es importante? Porque los ecosistemas terrestres son esenciales para el bienestar humano, por los bienes y servicios ambientales que nos proporcionan, ejemplo, la regulación de la temperatura, generación de oxígeno, hábitat para especies, captura y purificación de agua, alimentos y medicinas, materias primas y sobre todo belleza escénica. También es importante porque su gestión sostenible implica hacer uso controlado de los recursos y conservar áreas importantes a largo plazo, evitando que las actividades humanas contribuyan a la degradación de los suelos, pérdida de la diversidad, compuestos por genes, especies y ecosistemas. La ODS posee las siguientes metas. ODS 15.1 conservación y uso sostenible de los ecosistemas. 15.2 gestión sostenible de los bosques. 15.3 lucha contra la desertificación. 15.4 conservación de los ecosistemas de montaña. 15.5 medidas para la degradación y pérdida de la diversidad. 15.5 acceso y uso adecuado de los recursos genéticos. 15.7 control de la caza furtiva y especies furtivas. 15.8 prevención de especies. 15.9 planificación medioambiental integrada. 15. Para lo cual se necesitan las siguientes actividades, que son la 15.a aumento de recursos financieros. 15.b recursos para la gestión forestal y 15.c que son la lucha contra la degradación de la biodiversidad. Existen una gran cantidad de datos y cifras, que es el índice de la lista roja. La pérdida de la diversidad está ocurriendo a un ritmo acelerado. El riesgo de extinción de especies ha empeorado en un 10% por los últimos 25 años. Esto también provoca la degradación de los suelos, afecta la quinta parte de la superficie terrestre y la vida de 1.000 millones de personas. Más áreas de las áreas clave de biodiversidad se encuentran protegidas. El porcentaje a nivel mundial desde el 2010 hasta el 2018 ha ido en aumento, en un 39% en agua dulce, 42% en terrestre y 36% en montaña. En la ODS 15 en tiempos de pandemia. Aparición de fauna silvestre en los lugares que antes era imposible encontrarlos, como leones durmiendo en las carreteras de Sudáfrica, jabalíes en las calles de Madrid, sajinos en las calles de Colombia, y en Perú podemos observar las aves en las playas de la Costa Verde e incluso la aparición de delfines. Este es un impacto positivo en el medio ambiente y es gracias a la ausencia del ser humano, reducción de la mayoría de los procesos productivos y extractivos y manteniendo un menor consumismo, mayor conciencia social y un mejor cuidado de agua, aire, suelos, flora y fauna de los recursos no renovables. El Ministerio del Ambiente MINAM propuso varias acciones para reducir, y como ello tenemos ejemplo de la energía eléctrica, donde las emisiones han ido reduciendo. Con respecto también al transporte terrestre, al transporte aéreo, y la calidad de aire en Lima ha ido mejorando. A nivel mundial podemos observar la recuperación de ecosistemas, la reducción de gases de efecto invernadero, el retorno de muchas especies a su hábitat natural. Y podemos concluir diciendo que los profesionales del medio ambiente tendrán un rol más importante en este nuevo mundo. El mundial trae consigo cifras muy importantes que nosotros debemos conocer. Algunas de ellas es que, por ejemplo, los gobiernos a nivel mundial invierten por año 125 billones de dólares para la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad que se encuentra dentro de su territorio. También se conoce que un gran porcentaje de la población mundial tiene la agricultura como sustento, y esta actividad está considerada dentro del ODS número 15. Se sabe también que el 80% de las especies terrestres viven dentro de los bosques, y 1.600 millones de personas tienen los bosques como sustento. El ODS número 15 a nivel mundial también cuenta con un indicador que es el indicador CG.15.3.1,
que maneja indicadores en base a 3 puntos: la productividad de la vegetación, la cobertura del terreno y el carbono orgánico del suelo. Estos 3 indicadores, a base de cálculos matemáticos, nos llevan a saber el estado de diverso terreno, de diverso territorio, para saberlo, por ejemplo, la trayectoria, cuánta cantidad de carbón tiene, y más allá de eso nos lleva a conocer el estado en el que se encuentra. Por ejemplo, se puede conocer que hay 3: el estado degradado, el estado estable y el estado aún no invadido, que son como que 3 estatus en los que se puede manejar o en los que se puede evaluar ciertos ecosistemas o cierto bosque o muchos ecosistemas considerados dentro del ODS 15. Otro punto importante es conocer el ODS 15 a nivel mundial, y en este punto vamos a hablar de América Latina y el Caribe, que maneja los países en base a las metas que están trazadas dentro del ODS 15. Trabajan con 8, pero en esta ocasión yo les voy a hablar los 4 que considero yo son los más importantes, y 2 de estos se manejan con la superficie, con lo que es el indicador de la superficie boscosa, conociendo así que el Caribe está por encima de las ciudades de los países de América Latina, como por ejemplo Colombia y Ecuador, que tienen un plan de manejo muy importante dentro del ODS 15 para la conservación de los bosques, pero que el Caribe está por encima de esto. Otro indicador es el 15.8, que evalúa la legislación que tiene cada país para poder determinar la conservación o el cuidado que estos tienen hacia los bosques o hacia las especies que se encuentran habitando en este. Otro punto importante es la proporción en porcentaje de la superficie boscosa a nivel de América Latina y el Caribe. Se sabe también que las empresas cumplen un rol bastante importante dentro de estas, porque tienen programas de manejo tanto interno y externo, con políticas y prácticas ambientales en cuanto al uso de recursos. Y sabemos así que hay proyectos muy importantes de gran envergadura, por ejemplo en Brasil y México, que tiene áreas extensas para la protección de bosques. El Salvador inició un programa para la conservación de bosques, y el proyecto Ganadería de Colombia es uno de los más representativos a nivel mundial. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver cuál es la situación actual del Perú con relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15. El Perú es uno de los 12 países con más ecosistemas, y estos tienen importancia a nivel mundial por el hecho de ser muy productivas, además de contar con un gran potencial para el desarrollo de actividades sostenibles. En el Perú, además, contamos con 71 áreas naturales protegidas de Administración Nacional, cada una de estas con sus respectivas características y que están asentadas en los grandes ecosistemas de nuestro país. Por mencionar unos de ellos, tenemos el Parque Nacional del Huascarán, que se caracteriza por ser muy accidentado, el Santuario Nacional de los Manglares, grandes ecosistemas, el Santuario Nacional Tabaconas Nambelle, el Santuario Nacional de Paracas y el Bosque Seco Ecuatorial, que se encuentra en la Reserva Nacional de Tumbes. Si bien es cierto, el Perú es un país rico en ecosistemas, este se ve afectado por su deforestación. La pérdida de ecosistemas es un problema que afecta a todos los países del mundo, pero se siente con mayor fuerza en países en vías de desarrollo como el nuestro. Según un estudio realizado por especialistas del Centro de Investigación Forestal Internacional de los Bosques, América Latina concentra el 65% de pérdida neta en los bosques del mundo. Y según el Fondo Mundial para la Naturaleza, se podrían llegar a perder 230 millones de hectáreas de bosques al 2050. Entre los problemas principales o más relevantes en cuanto a la pérdida de ecosistemas tenemos los cultivos ilícitos, la tala ilegal, la minería ilegal, la caza furtiva de especies exóticas y el sobrepastoreo. Aunque también podríamos mencionar a la pesca ilegal, el turismo desordenado y el cambio climático. Bueno, ahora empezaremos a hablar sobre los bosques en el Perú. Estos representan el 60% de la superficie total del Perú y cumplen un papel fundamental en nuestro país, ya que son la fuente de los recursos naturales, son reguladores del clima,
y el ambiente son en medio de hábitat de muchas especies y también de comunidades indígenas, y también una parte fundamental de la economía de nuestro país depende de los bosques tropicales. Pero estos se ven afectados por la deforestación y la degradación. Se sabe que en el 2018 han desaparecido 154.766 hectáreas de bosques tropicales y más o menos el promedio anual de pérdida en bosques supera las 100.000 hectáreas. La desertificación es un proceso de degradación del suelo, por el cual suelos productivos ya no lo son más, afectando así la economía que deriva de este sector. En el Perú tenemos aproximadamente 26% del territorio está considerado como zona desértica o en algún proceso de desertificación. Y bueno, también contamos con ciertas medidas frente a este problema, como es el Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, en el cual se ven ciertos lineamientos para la toma de decisiones en cuanto a medidas de prevención y mitigación de zonas desérticas en el país. La biodiversidad en el Perú. El Perú es uno de los primeros países con mayor diversidad de especies, de recursos genéticos y de ecosistemas, como ya lo mencionamos. Solo por mencionar algunos ejemplos, en el Perú contamos con más de 3.000 variedades de papa. Sin embargo, en el Perú existen muchas especies que están amenazadas, están en peligro crítico, en peligro o en situación vulnerable. Por mencionar algunas de ellas, las especies de fauna silvestre que se encuentran en peligro crítico son la chinchilla brevicaudata, el suri, la tortuga de mar gigante, la rana de Junín. Entre las especies de fauna en peligro tenemos al monochoro de cola amarilla, el pingüino de Humboldt, el escarabajo torito, entre otros. Y entre las especies en peligro crítico de flora tenemos a 121, dentro de las cuales destacan el algodón silvestre, el colle, el kiswar. Y en situación de peligro tenemos 42 especies, dentro de las cuales se encuentran el atoxedro y la puya raimondi. ODS 15 a nivel de la región. Actualmente a nivel de la región se está perdiendo una gran cantidad de bosques, ecosistemas y recursos naturales. Esto se debe a factores como son la desertificación, el cambio de uso del suelo, la sequía, etc. Ahora voy a mostrar algunos datos relevantes sobre lo que es esta ODS a nivel de la región. Primero, cobertura y pérdida de bosques en Cusco. Este mapa, proporcionado por el Ministerio de Agricultura, nos indica que la superficie total de Cusco es de 7.207.392 hectáreas, de las cuales el 41% corresponden al bosque húmedo amazónico y el 1% ha sido deforestado. También nos indica que las provincias más afectadas han sido La Convención, Chumbivilcas, Quispicanchis, Calca y Urubamba. Los siguientes cuadros proporcionados por el Sistema Nacional de Información Ambiental nos indican primero la cantidad de hectáreas deforestadas en el ámbito de Cusco, siendo el de 2016 el año con mayor cantidad de hectáreas deforestadas. El segundo gráfico nos muestra la cantidad de cobertura vegetal deforestada, siendo el 2017 la mayor cantidad de hectáreas deforestadas. Según este gráfico del CINIA, aproximadamente se han reforestado 2.100 hectáreas. Por otra parte, la Dirección de Agricultura del Cusco ha emprendido acciones para reforestar 3.006.000 plantones en Chumbivilcas y Paruro, que son regiones bastante afectadas. Además, el Ministerio del Ambiente ha reforestado aproximadamente 7.680 hectáreas en Madre de Dios, Cusco y Puno. La desertificación y la sequía constituyen de los más grandes desastres naturales en el Cusco, en el Perú y sobre todo en el sector agrícola, ya que comprometen a la economía y a factores sociales de este sector, como son la inmigración y la pobreza. Además, el 65% de la población económicamente activa en Cusco se dedica a la agricultura. Esto quiere decir que si ésta se ve afectada, ellos no van a tener medios para sobrevivir. La desertificación y la sequía se puede deber a distintos factores, entre ellos las malas prácticas agrícolas, las malas prácticas agropecuarias y la minería insostenible. Medidas de mitigación.
Se han tomado 3 estrategias para mitigar estos fenómenos. La primera es la estrategia de cambio climático, estrategia de recursos hídricos y estrategia de la reforestación. Por otra parte, se cuenta con el programa productivo agrario agrorural, además con el programa del Ministerio del Ambiente de la lucha contra la sequía y la desertificación, que busca la producción y uso sostenible de estos recursos sin su agotamiento para el beneficio individual y de la sociedad. También la cosecha de agua es una estrategia sustentable para estos fenómenos. Esta consta de la recolección de agua de precipitaciones en zanjas, en terrenos con pendiente. Por otra parte, se cuenta con el seguro agrario contra catástrofes. Este seguro es aplicado para pequeños agricultores que tienen cultivos en áreas afectadas por la sequía, friaje, granizo, etc. Por todos los datos expuestos antes, es necesario que las autoridades de Cusco se comprometan y lideren proyectos contra estos fenómenos para que así el gobierno nacional invierta en ellos y se pueda luchar contra el cambio climático en orden de lograr un desarrollo sostenible.